in dem Beis Hamikdash in a winkel cheder sitzt die Almone bast sie ein allein. Hier ben Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Un siglo sin Mendele, esta sección de homenaje a Mendele Moichersfeurim con Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. En efecto, continuamos recordando y homenajeando a Sholem Yankev Abramovich en el centenario de su fallecimiento. Y bueno, y hoy haremos el homenaje final. Esta es la última de estas 4 entregas que hemos elaborado para los oyentes de Radio Sefarad. Así es. Habíamos comentado ya que el autor comenzó escribiendo en hebreo, luego decidió pasar al yiddish para llegar al público al que le interesaba transmitir sus ideas de modernidad y progreso. Y esas primeras obras de ficción en esta lengua son las que aportaron sus más brillantes contribuciones literarias, aunque eso no va en desmedro en modo alguno de las que intercaló a lo largo de los años en hebreo. Incluso en las últimas décadas de su vida, él mismo se ocuparía de traducir casi todo lo que originalmente había escrito en yiddish al hebreo, en ocasiones titulando en traducción literal y en otros casos con nuevos títulos. La razón de dichos cambios es que al emprender esta tarea de traducción y releer sus obras, también introdujo modificaciones y mejoras en las nuevas versiones. Asimismo, aproximadamente a partir de 1885 o 1886, retomó directamente la escritura en hebreo. De ahí que haya contribuido y se haya consagrado como autor del nacimiento o renacimiento de la narrativa moderna en ambas lenguas. Los gravísimos pogromos de los años 1881 y 1882 dejaron en el autor una impronta amarga, difícil de soslayar y de recuperarse, algo que quiso volcar en su escritura como fiel descripción y denuncia. Y eso activó aún más intensamente lo que siempre había estado presente en su espíritu, la cuestión o el problema de la identidad nacional judía. Unos años más tarde, reescribió lo que serían sus versiones definitivas de las novelas Fischke der Krummer, Fischke el Cojo y Das Windfingerl, el Anillo Mágico. También inició la escritura de una obra autobiográfica, Shloime Reb Haims, es decir, Shloime el hijo de Jaime el rabino, de la que más adelante explicaremos otros detalles. En sus relatos en lengua hebrea de esa época, el autor dejó plasmada la opresión en que vivían los judíos en Rusia durante el régimen zarista. Algunos son los relatos: Shem ve Yafet Ba'agalá, Sem y Yafet en el carro, de 1890, Villemey Arrash, en los días del tumulto, de los disturbios, de 1894, o Beyeshivá Shel Mala y Beyeshivá Shel Mata, en la Asamblea Celestial y la Asamblea Terrenal, escrita entre 1894 y 1895, entre otras obras. Solo estamos citando algunas. En este caso, el autor se dirigió a un público que leía la novísima literatura hebrea que resurgía por entonces con fuerza. En cuanto a sus propios libros, escritos originalmente en yiddish y también traducidos por él, como hemos dicho, además de recreados, con la excepción de Dos Kleine Menschele, el hombrecillo que no tradujo, Masoes Binyamin Ashlishi se publicó en versión hebrea como Maasot Binyamin Ashlishi en 1896, y a Dos Windfingerl, el Anillo Mágico, lo tituló en hebreo Be'emek Abajá, en el Valle de las Lágrimas. Shloime Reb Haims, la obra autobiográfica antes citada, es la historia de Sholem, que es el propio autor, Sholem Yankev Abramovich, y de Reb Haim, su padre,
el rabino de Capulie, que se publicó al mismo tiempo en hebreo y en yiddish en la modalidad de entregas periódicas, lo que era muy común en aquel tiempo y durante gran parte del siglo XX también lo fue. Incluso hoy algunos periódicos publican un libro entero dividido en capítulos semanales o mensuales en especiales secciones literarias. Esta obra comenzó a aparecer en el año 1900. A veces los capítulos hebreos precedían a los escritos en yiddish y tuvo dos títulos, Bayamim Aem, en aquellos días, o Hayei Shlomo, la vida de Shloime o Salomón, pero digamos que quedó inconcluso el libro, porque como iba haciendo entregas, a su muerte quedó inconcluso. Fischke der Krummer, Fischke el Cojo, se llamó en hebreo Sefer Akapsanim, el libro de los mendigos o de los indigentes, y apareció en una versión hebrea que preparó el poeta Chaim Nachman Bialik en 1902. Y luego el propio Abramovich escribió una nueva versión que vio la luz en 1909. El autor también amplió y adaptó Dikleache, la yegua, al hebreo y la llamó Susatí, con lo que modificó un título genérico, la yegua, a un posesivo, ya que Susatí es mi yegua. A la vez seguía colaborando con prácticamente todas las publicaciones judías de diversas partes del mundo, con sus artículos y también enviando su obra narrativa. Los desgraciados sucesos de la revolución del año 1905 en Rusia y los cruentos pogromos de Odessa, la ciudad donde el autor residía por entonces, lo dejaron con tan mal ánimo que decidió marcharse al extranjero para recuperarse un poco. De manera que se trasladó a Suiza, donde pasó 2 años, y allí se volcó en pulir sus obras en yiddish y en hebreo, que serían publicadas con motivo de su jubileo, cuando iba a cumplir 75 años, en el año 1910. También en esa época pasaba grandes vicisitudes económicas, mientras que en algunos sitios estaban publicando sus obras sin permiso del autor y, por supuesto, sin pagarle sus derechos. Además del viaje a Suiza del que acabamos de hablar y de los varios que realizó a edad temprana desde Bielorrusia a Ucrania, en varias de cuyas ciudades residió, visitó también Lituania y Polonia y otros sitios con sus obras completas ya publicadas, y en todas partes fue aclamado y admirado por los muchísimos seguidores que tenía entre el público de cultos lectores judíos. Para finalizar con la semblanza del autor y el recorrido por su extensa obra, en este itinerario que en modo alguno ha sido exhaustivo porque sería imposible en 4 entregas, pese a que hemos querido resaltar lo más significativo, es preciso destacar que a su muerte, ocurrida en 1917 en Odessa, en medio de la agitada época de la Revolución Soviética, Abramovich o Mendele Moisersfoirim era ya un autor definitivamente consagrado. Tras su fallecimiento, su influencia se extendió a varias generaciones posteriores de autores en yiddish y en hebreo, porque fue él quien le señaló una nueva senda para escribir en ambas literaturas. Sus libros fueron traducidos a varios idiomas durante su vida y a otros muchos tras su muerte, y siguen traduciéndose. En 2003 apareció en inglés Das Windfinger, El Anillo Mágico, traducido por el autor canadiense Michael Bex, que escribió el famoso bestseller Born to Kvetch, o Nacido para Sufrir. La palabra Kvetch es muy difícil de traducir a otra lengua que no sea el yiddish, y como hemos dicho en entregas anteriores, Fischke der Krumme, Fischke el Cojo, fue publicado en traducción al castellano en 2005 en España, y Dos Kleine Menschen, El Hombrecillo, también al castellano, en este caso en Argentina en 2012. Sus obras teatrales fueron representadas en todos los países en los que había grandes comunidades judías, como el caso de Estados Unidos o Argentina, entre otros, tanto en la lengua original en que fueron concebidas como en traducciones, y por supuesto en Israel. Y bien, tal como hemos venido haciendo a lo largo de este sentido homenaje,
por otra parte merecidísimo, dedicado a este magnífico y entrañable autor, vamos a leer 2 fragmentos, en este caso de Fischke der Krummer. En el primero de ellos se describe sencilla y magistralmente el antisemitismo feroz de la Rusia zarista, cuando un funcionario, un alto cargo policial, humilla de manera arbitraria y gratuita a un anciano judío, el propio Mendele, el vendedor de libros, con el que tiene un encuentro casual. El hecho ofensivo es que el oficial, en un arranque de furia, le corta las patillas que suelen dejarse crecer los judíos observantes. El judío permanece en silencio, pero su corazón reclama impotente. Ellas y yo, ambos, envejecimos pronto debido a las calamidades, la necesidad, la enorme soledad, los disgustos, las penas gratuitas y las persecuciones que el mundo nos obligó a soportar. ¿A quién, por Dios, habían perjudicado ellas? ¿A quiénes le habían hecho algún mal mis canosas patillas? Mi corazón se deshacía en llanto, gritaba pidiendo auxilio en silencio. En el segundo fragmento que vamos a leer ahora, Mendele hace una contundente crítica, aunque en estilo irónico, a los dirigentes comunitarios, presuntos benefactores de sus paisanos del shtetl más desfavorecidos, pero llevándolos a una situación directamente de hambre permanente, crónica. Un judío apenas tiene la oportunidad de romper con la mala costumbre de comer, ya no le importa demasiado la comida y puede pasarse la vida entera prácticamente sin comer nada. Y eso que hoy en día, en los tiempos que nos ha tocado vivir, aún se encuentra gran cantidad de judíos en los que es posible advertir alguna leve señal indicadora de que tienen estómago. Un poquito nada más, un indicio apenas. Sin embargo, existe la esperanza de que entre el impuesto de la carne kosher, los benefactores y dirigentes comunitarios y otros por el estilo que posiblemente no se verán alterados con el transcurso del tiempo, van a conseguir desacostumbrarse por completo de la comida, hasta que nazcan futuras generaciones de judíos que, salvo por las hemorroides, ni siquiera tendrán una sombra de aparato intestinal. En dicho momento, así les lucirá el pelo a los judíos y obtendrán el respeto del mundo. Excepcionalmente, después de este párrafo, el autor le da un giro a su muletilla habitual y concluye subrayando. En este caso, y con este tipo de razonamiento, quiero aclarar que no es que me haya ido de la lengua. Y hasta aquí hemos llegado, Jorge. Hasta aquí hemos llegado y ya no nos vamos a despedir hasta la próxima entrega de Un siglo sin Mendele, sino hasta la próxima entrega de la sección que sigue funcionando cada 2 semanas, la geografía del Yiddish, recorriendo de otra manera, con otra visión, esta enorme herencia de los judíos del este de Europa. Muchas gracias por toda tu labor, Barda Fishbein, y hasta entonces. Gracias a ti, Jorge, y gracias a los oyentes de Radio Sefarad. Schlaf.